Bienvenidos al programa de Filosofía de la Educación, la Maestría de Docencia e Investigación de la Universidad UNISA. Quisiéramos entonces comenzar reconociendo que en el marco de la Maestría en Educación con énfasis en Docencia e Investigación, el programa de Filosofía de la Educación ocupa un importante papel en el rol que juega en las bases de las ciencias de la educación, por lo que constituye una necesidad que debe poseer el participante en el mismo para poder desarrollar las competencias propuestas especialmente para la investigación y la docencia, a partir del perfeccionamiento de su labor en torno al conocimiento que en este programa va a adquirir. Sin dudas, el pensamiento filosófico antecede a todo tiempo las construcciones teóricas sobre el hombre, la sociedad y el pensamiento, lo que hoy muchos denominan ciencias humanas, humanísticas o sociales. Aunque no es menos cierto que cada una de las ramas de este tipo de conocimiento ha alcanzado suficiente grado de independencia que hace que se estudien de manera diferente. Sin embargo, sigue siendo la filosofía, en este caso de la educación, un referente importante para comprender los procesos que en este sentido tienen lugar, en nuestro caso, sobre la educación. Por lo que consideramos que no se puede comenzar un estudio acerca de las ciencias de la educación y obtener resultados investigativos tangibles y aplicables para lograr innovación educativa en diferentes espacios formativos sin mencionar al hombre. Recordemos que el objeto de las ciencias de la educación es el proceso de formación del hombre. Por tanto, conocer qué es el hombre, si es educable o no, para qué se educa y cómo se educa, son las primeras preguntas que debemos respondernos para precisar qué papel juega entonces la educación en el desenvolvimiento humano, en este caso, en la formación del hombre. Y estas respuestas, sin duda, pertenecen a la filosofía de la educación en su función antropológica, por lo que constituye entonces una necesidad para todos aquellos que necesitan estudiar los fenómenos educativos en general y para los futuros egresados de esta maestría en particular a partir de la expresión del desarrollo de sus competencias investigativas y el perfeccionamiento de la docencia en su contexto muy particular. La filosofía de la educación, en consecuencia, constituye una ciencia imprescindible para el trabajo del maestro. Al decir de muchos estudiosos, es el soporte o una de las bases fundamentales en el que se erigen todas las ciencias de la educación, de manera que ella aporta elementos teóricos indispensables para concebir los procesos formativos de los estudiantes y por consiguiente de las instituciones educativas, con énfasis en la dirección de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así reconocemos que es una asignatura esencial que, unida con otras, va a permitir el desarrollo de las competencias como maestras, reconociéndose como necesidad de aprendizaje la necesidad de dominar los fundamentos de la filosofía de la educación que le permitan orientarse en la labor educativa, científico, investigativa y su quehacer como docente, al constituir esencia de las bases epistemológicas que sirven de sustento a las transformaciones que deben operarse en la actividad docente y en los procesos investigativos en educación para lograr materializar los procesos de formación integral de sus estudiantes. Por lo que reconocemos, tal y como se había dicho con anterioridad, que la filosofía de la educación constituye un saber general de los procesos y acciones educativas a partir de los presupuestos antropológicos, epistemológicos y axiológicos
enfoque científico, crítico, metodológico general o como una concepción general del proceso educacional, como es visto por muchos, que surge como el resultado de la aplicación de un enfoque integrador que a su vez es un proceso complejo, como lo es la formación del hombre, mediante la asunción creadora de una cultura universal a partir de la identidad nacional. Sin dudas, estos argumentos, en estrecha relación con otras asignaturas del programa, van a contribuir a una solidez teórica y práctica en las investigaciones que realicen como maestrantes en el marco de esta maestría y que tendrán como resultado el perfeccionamiento de la labor docente que en estos momentos realiza. Por lo que reconocemos como objeto de estudio del programa los fundamentos de la filosofía de la educación y sus vínculos con la docencia y la investigación educativa, para lo que planteamos como objetivo que sean capaces de valorar el significado de la filosofía aplicada a la educación y su relación con la investigación educativa a través del estudio de teorías y su vínculo con el fenómeno educativo en trabajos grupales, independientes, seminarios, talleres, los foros, chat, que les permitan consolidar el compromiso y la cientificidad del hecho educativo. Por lo que se ha estructurado un sistema de conocimiento que va desde la filosofía de la educación, su objeto de estudio, principios, objetivos y tareas, hasta pasando por la función antropológica de la filosofía, la concepción del hombre, su educabilidad, la concepción de la educación como resultado y como proceso, la historia de la educación, sus principales características, la educación y las ciencias de la educación en sentido general, así como las categorías principales con que se operan en esta ciencia, unido a tendencias teóricas que existen hoy en las ciencias de la educación, la relación ciencia-conocimiento científico, conocimiento filosófico, lo axiológico en la educación y sus implicaciones en la investigación educativa, temas muy debatidos en la actualidad, la propia teoría del conocimiento, las relaciones de determinadas categorías como es causa-efecto, sujeto-sociedad, teoría práctica en la educación, la objetividad y la subjetividad en la investigación educativa, la persona en el acto educativo, la actuación educativa como de enseñar y aprender, el proceso de formación en el acto educativo, la comunicación educativa como proceso y resultado, así como la libertad y autonomía en educación y la autoridad educativa. Son estos conocimientos esenciales que tributarán al desarrollo de las habilidades esenciales concebidas en el programa. Considérese así argumentar la trascendencia de la filosofía de la educación para la educación, o sea, para las ciencias de la educación, fundamentar la relación conocimiento científico en las investigaciones educativas y valorar la actuación humana en la formación que se procede en el acto educativo, potenciándose fundamentalmente los valores y actitudes como responsabilidad en su labor como docente a partir de la asunción de los fundamentos filosóficos de la educación y el compromiso y cientificidad del hecho educativo. De manera que el programa esté estructurado en 3 unidades didácticas que se hacen corresponder a partir de las habilidades enunciadas en la filosofía de la educación y su relación con las ciencias de la educación, una segunda unidad didáctica referida al conocimiento científico, el conocimiento filosófico e investigación educativa, y una tercera unidad didáctica referida a la actuación educativa en la formación humana.
permitiéndonos desarrollar las habilidades que antes habíamos referido. De manera que esta asignatura está concebida para ser trabajada en la modalidad e-learning, que cuenta metodológicamente con un encuentro presencial orientador y que tiene como base la guía de estudio, que constituirá un referente esencial para el aprendizaje en esta asignatura para la maestría y que permite además un nivel de acercamiento a los contenidos que aquí se presentan a partir de los textos que en el repositorio aparecen en este sentido, que pueden ser consultados, lo que no niega la búsqueda de otros elementos de información. De manera que como estudiante debe ponerse en contacto con la guía de estudio a partir de la orientación y la motivación alrededor del objeto de estudio, de los métodos que le permitan desarrollar las tareas de aprendizaje de la guía para acceder así a las tutorías, desarrollar los foros, los chats que están en el cronograma de este propio programa y asistir además a las tutorías necesarias para lograr los aprendizajes a partir del desarrollo de las habilidades y de las competencias que en este sentido se prevén en el programa. Las tareas están además estructuradas de forma que se utilice generalmente por excelencia el método problemático y el método de proyecto para dar respuesta a las tareas de aprendizaje. Así se considera la necesidad de aprender investigando y de planificar de manera autónoma, cada vez más independiente, ese estudio que permita el aprendizaje, en todos los casos con un enfoque metacognitivo, o sea, reflexionando siempre qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, en qué nuevas situaciones o contextos pudiera estar aplicando estos fundamentos que desde la teoría se me están aportando para poder desarrollar la investigación y perfeccionar la docencia, y que implicaría una concepción general del aprendizaje desde los elementos motivacionales, pero también metacognitivos e intelectuales. Como recursos didácticos podemos estar considerando que este curso es además el primer recurso del programa que presenta la guía de estudio, donde se orienta el aprendizaje y se estructuran las tareas, todo ello apoyado en las presentaciones y esquemas en soporte digital, así como el repositorio de materiales como un recurso didáctico importante y sin dudas el trabajo de sus compañeros que compartirán en foros y chats, o sea, a partir de ese intercambio será un elemento importante de enriquecimiento del aprendizaje, de la misma manera que podrá elaborar como estudiante sus propios medios de aprendizaje y ubicarlos en el aula virtual para ser socializados con otros compañeros. La evaluación será entonces de manera sistemática y parcial en cada unidad didáctica y teniendo en cuenta las tareas de aprendizaje que aparecen, así como la participación en los foros, en el chat, la interacción con el docente a partir de la propia plataforma Moodle, y esta evaluación sistemática se hará a través de la discusión del estudio independiente y la participación en las actividades que reportará un 40% de la evaluación total del curso. Así, las evaluaciones parciales representarán el 30%, mientras que el otro 30% tendrá que ver con la evaluación final del curso. Desde el punto de vista procedimental, se utilizará no solo la coevaluación, sino la autoevaluación como un elemento importante a partir de la reflexión metacognitiva que se realiza por parte del estudiante, además de la heteroevaluación, o sea, entre unos y otros para los que están elaborados los propios
indicadores que deben tenerse en consideración a la hora de valorar los resultados en el aprendizaje. Podemos entonces referir hacia dónde apuntan las principales tareas de aprendizaje que aparecen en la guía de estudio y que ustedes deben responder o dar solución durante el transcurso de esta asignatura. Y significa comenzar por ubicar a la filosofía de la educación en el contexto de las ciencias de la educación mediante el análisis acerca de las relaciones entre las ciencias de la educación que aparecen en los materiales complementarios y después de haber resumido un esquema lógico o un mapa conceptual en torno a qué tipo de hombre necesita la sociedad para transformarse, si nuestros sistemas educativos responden a nuestra idiosincrasia, si la educación posee hoy alguna respuesta para sacar a nuestros países de su postración económica y social, qué esperamos de la educación, qué se reclama de ella, qué soluciones podemos ofrecer a los problemas del mundo contemporáneo, por supuesto, en nuestro contexto, y a partir de definir si el fin de la educación es individual o social, cómo es el ser y el deber ser de la educación hoy en nuestros contextos educativos. Para ello debe darle respuesta entonces a estas interrogantes a partir de considerar argumentos esgrimidos desde la filosofía de la educación. O sea, ante una pregunta de este tipo, cualquier persona pudiese dar una respuesta desde su experiencia, desde su vivencia. Sin embargo, la intencionalidad en este caso es que se realice teniendo en cuenta los argumentos que se han esgrimido desde el programa, desde la fundamentación teórica que estamos asumiendo. Por eso debe precisar cómo perfeccionar su labor profesional en su área de acción a partir de la aplicación sistemática de esos principios, lo cual debe entregar de forma escrita y presentar en chat. Debe elaborar un informe acerca de la reflexión realizada, donde argumente la trascendencia de la filosofía de la educación para las ciencias de la educación en general y para el desarrollo de su labor como maestro e investigador en el área de la educación en particular, expresando la utilidad que le concede a estas categorías en su formación como máster. La evaluación concibe además elaborar un documento sobre los problemas presentes en los procesos formativos que ejecuta en su contexto profesional, haciendo referencia a los problemas más comunes con los que tiene que enfrentarse en el nivel en que ejerce su docencia y trata de encontrar entonces soluciones objetivas a corto plazo a esos problemas, de manera que sea capaz de expresarlos. En ella debe expresar además la relación entre la objetividad y la subjetividad en la investigación educativa a partir de la unidad de la teoría y la práctica en educación. Por otra parte, debe expresar sus criterios en forma de taller y documento escrito sobre la fundamentación científica de la relación del conocimiento científico en las investigaciones educativas, explicitando su connotación en la actualidad. Se propone además que elabore un artículo donde pueda expresar las ideas acerca de cuáles serán las tendencias que se vislumbran en el proceso de comunicación en la formación de los estudiantes, significando el papel del estudiante y el profesor y reflexionando acerca de cómo está usted preparado para cambiar desde esta posición como docente. Se solicita además en el propio sistema de evaluación que valore su actuación como docente en el proceso de formación que se produce en el acto educativo y elabore un documento escrito donde explique por qué la filosofía de la educación constituye brújula orientadora para enseñar y aprender.
La asignatura tendrá entonces finalmente una evaluación que consiste en un trabajo final que tendrá, como había dicho con anterioridad, un peso del 30% de la evaluación total del curso y que consiste en elaborar una ponencia donde refleje los fundamentos filosóficos de la educación que considere importante para su desempeño profesional en general y para la investigación que realiza, dígase el tema de investigación que ya tiene determinado como componente esencial de esta maestría en particular. En el propio documento debe además hacer alusión a los procedimientos utilizados para su conformación, donde explicite qué aprendió en esta asignatura, cómo lo aprendió y qué utilidad tiene para su formación como docente y como investigador en las ciencias de la educación. De manera que no se valore únicamente el resultado del trabajo, sino también el proceso mediante el cual adquirió este nivel de conocimiento. De manera que así ha sido concebido el programa, considerando y ratificamos que la filosofía de la educación constituye brújula orientadora para la actividad del docente como investigador y en el perfeccionamiento de su labor como docente, como orientador y como investigador mismo para dar respuesta a las situaciones o problemáticas que se presentan en su realidad educativa. Esperamos que se logren las competencias y habilidades que han sido propuestas en el programa y que a partir de aquí comience entonces un proceso de intercambio y de crecimiento profesional tanto para ustedes como para el claustro que conforma hoy la Maestría de Ciencias de la Educación y que agradecerá en todo momento ese intercambio oportuno en aras de un mayor aprendizaje. Deseándoles a todos éxito, le damos las gracias y los invitamos entonces a una reflexión profunda en torno a la filosofía de la educación.